No, bueno, vamos a presentar a Silvia. Hola Sil, ¿cómo estás? Ah, Blanco. Esa que es Silvia Valverde. No te escuchamos. Sí, ahora voy a presentarla con un breve. La otra Silvia. Silvia Paley. ¿Te A ver, escucha? Silvia, no te escuchamos. Estás muteada. No, Estoy no. muteada. No, les Ahora, decía que encantada de compartir este ratito en que me fueron poniendo en situación a través del comentario de cada una de las escenas que fueron representando. Mucho, mucho para compartir. bueno, voy a leer entonces una breve presentación de Silvia Paley para todos. Silvia Paley es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filo de la UBA. También es diplomada de Estudios Avanzados de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia, España, y es especialista en formación de formadores. En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se ha desempeñado como profesora titular regular de didáctica en el profesorado de la carrera de Sociología de 1988 a 2024. Silvia es mi maestra, de paso, en la cátedra de didáctica. No estoy desde el principio, pero bueno, varios años estuve bueno, en el equipo con ella. Ha dirigido proyectos de extensión universitaria, se ha desempeñado como docente de posgrado en formación de formadores y capacitación docente para profesionales en las Universidades Nacionales de Tucumán y la Universidad del Sur. En el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, ha sido evaluadora académica de proyectos y planes presentados por universidades nacionales para la acreditación de carreras y validez nacional. Ha coordinado proyectos con organismos internacionales y ha desempeñado diversas funciones técnico-pedagógicas. Actualmente se desempeña como asesora de instituciones educativas de educación superior en temas de didáctica y currículum y es referente en diversos ámbitos académicos sobre temas vinculados con educación superior, la docencia y su formación. Es miembro permanente de la subcomisión organizadora de las Jornadas Internacionales de Educación de la Feria del Libro de Buenos Aires desde 2005 y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros en el país y en el exterior. Ha elaborado documentos de apoyo pedagógico para los equipos de cátedra de diversas instituciones de educación superior. Gracias, Silvia Paley, por estar aquí con nosotros. No, Eh, gracias por la invitación. bueno, te escuchamos. A partir también, como dijiste, ¿no? De escucharnos un poco a nosotros, ese diálogo Sí. que... Bueno, a ver, em, voy a intentar ordenar, ¿no? En distintos segmentos los comentarios que tienen el sentido de colaborar, compartir con ustedes algunos saberes pedagógicos y didácticos sobre en este caso específico, sobre la evaluación, sobre la problemática de la evaluación, tratando de tender un puente entre aspectos que puedan tener un carácter más conceptual y las situaciones que ustedes acaban de describir y un ratito antes de representar. ¿Y por qué tender un puente? Porque en cada una de las situaciones que describieron, eh, fueron apareciendo elementos muy importantes, muy potentes y muy configuradores de los modos en que ustedes hoy, desde otro rol, evalúan y diseñan y organizan las prácticas evaluativas en la tecnicatura, en economía social solidaria y en la diplomatura y en todas las acciones que desde un marco que intenta vincular la formación profesional con la dimensión territorial, tiene una centralidad fundamental para pensar los procesos que están implicados
en la formación de nuestros cursantes, ¿no? Es decir, me siento parte de ustedes y voy a hablar de nuestros cursantes como si vuestros alumnos y alumnas también lo fueran para mí. Entonces, ustedes, yo he leído el documento con los rasgos fundamentales de la propuesta formativa en la que ustedes están cotidianamente implicados en la UNCI e implicadas, y lo primero que tendría que decirles es que debiera haber una integración lo más fuerte posible entre prácticas de enseñanza, prácticas de aprendizaje y prácticas de evaluación. Esto como un principio fundamental de la evaluación en el marco del diseño curricular en el que ustedes se están desenvolviendo. Alguien, cuando caracterizó la situación que representaron, habló, ya tendiendo un puente con Perrenut, habló de las lógicas de la evaluación y señalaron de qué manera intervienen cuestiones que hacen al contexto, cuestiones que hacen a la dimensión institucional, a la dimensión curricular y a la dimensión vincular. También dijeron, se habló de la objetividad que se pretende en la evaluación. Yo con respecto a esto, y esto es un posicionamiento casi personal y más en el marco de una tecnicatura como en la que ustedes están trabajando, es decir, la objetividad no existe. Es decir, nosotros somos personas evaluando personas y aprendices que están por razones institucionales, académicas y exigencias que a lo mejor no son las de docentes y alumnos, sino las institucionales, tienen que atravesar procesos de evaluación a través de determinadas prácticas. Entonces, hay la necesidad de decir si el estudiante aprendió o no, si puede pasar a la instancia siguiente. Todo eso hace que se nos exija todo lo que fue apareciendo en casi todas las escenas, que hicieron referencia al examen. El examen es una práctica evaluativa muy difundida, pero no es la única ni es la mejor para justamente evaluar procesos en que nuestros cursantes, mucho más que aprender los contenidos, tienen que desarrollar capacidades y competencias para realizar las prácticas profesionales para las cuales se están formando. Es decir, ustedes en el marco de la TUES hablan de un enfoque de educación popular, hablan de dispositivos de formación que tienen que ver con las parejas pedagógicas, que tienen que ver con la estructura curricular organizada en módulos, y todo esto es sumamente novedoso con respecto a la formación y enseñanza, y así de novedosa tendrían que ser de novedosas las prácticas evaluativas. Es decir, lo que yo quiero proponerles es que si nosotros retomamos las cosas, yo tomé algunas notas que fueron apareciendo en las escenas. Tomar examen, decía Ricardo desde el rol de profesor, ¿no? Tomar examen con poca intervención. En la última escena, ese primer examen final en la carrera de psicología, ¿no es cierto? Donde el error, más que ser una, como diría Piaget,
una fuente, el error sistemático, un obstáculo a superar, una fuente para el buen aprendizaje, el error se convierte en algo que hay que sancionar, y si se cometen muchos errores, a lo mejor no se aprueba. Entonces, aquí lo que estamos planteando, y tenemos necesidad de diferenciar como primera cuestión, es que una cosa es evaluación y otra es acreditación, calificación para la promoción. Es decir, en el primer caso estamos hablando de el estudiante como protagonista. La evaluación es un proceso que tiene que tender a la mejora de los aprendizajes a partir de las prácticas evaluativas que realizan en diálogo, como también señalaron ustedes después de leer a Perrenud, y mediante el acompañamiento pedagógico, el profesor, la profesora, ayuda al estudiante a aprender. Y cuando ayuda a aprender, estaba evaluando. Es decir, enseñar es ayudar a aprender, pero enseñar también es evaluar. Es decir, lo que yo quisiera decirles, sé que es muy difícil implementarlo, es que desde el enfoque que uno puede visibilizar en los documentos de la tecnicatura, debería haber una integración permanente entre enseñanza y evaluación, entendiendo que evaluación es un proceso de obtención de información para que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes, puedan superar obstáculos, puedan aprender, como decimos hoy, en los enfoques renovados de evaluación, aprender de manera alternativa, podamos evaluar de manera alternativa para que aprendan auténticamente. Son muchos los autores, entre nosotros Rebeca Nijovich, Alicia Camiglioni, que hablan de evaluación auténtica. ¿Cuándo una evaluación es auténtica? Una evaluación es auténtica cuando se vincula con la resolución de una situación problemática por parte de los cursantes que tiene que ver con tareas auténticas. ¿Y quién es mejor de ustedes en la TUES para proponer resolución de situaciones que tienen que ver con prácticas representativas de la profesión a la que se van a dedicar los cursantes? Entonces, evaluar en el marco de la TUES, cuando decimos evaluación, tenemos que establecer una primera diferencia entre evaluación y calificación para la acreditación. Estamos hablando de procesos diferentes. Ambos son necesarios. No podrían evaluar en el marco de la institución en la que están sin calificar, pero la calificación es una instancia de evaluación que corresponde a un propósito determinado y a un tipo de evaluación que, si nosotros profundizamos el concepto de evaluación desde el enfoque que les estoy proponiendo, que es integrarlo con la enseñanza, es decir, evaluar en forma permanente durante todo el proceso y no como etapa final después de un proceso. Eso corresponde a la agenda clásica de la didáctica, una nueva agenda de la didáctica, como ya dijo a fines de la década del 90 Edith Litwin, supone prácticas evaluativas en las que los estudiantes estén inmersos también de manera permanente. Cuando evaluamos, nos evalúan.
Es decir, nosotros también somos evaluados en forma permanente por nuestros cursantes. Entonces, nosotros tenemos que distinguir a lo largo del proceso de formación y de enseñanza que ustedes desarrollan sobre la base de un programa, en el marco de un diseño curricular, teniendo en cuenta que los contenidos no son el objeto de la evaluación. Los contenidos son herramientas para el desarrollo de capacidades y competencias en términos de desempeño para que nuestros cursantes sean buenos profesionales en economía social y solidaria, y en ese sentido vamos a hablar de tipos o propósitos de la evaluación según los momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, si nosotros pensamos que las fases de la enseñanza y también del aprendizaje tienen un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre, tendríamos que hablar de evaluación diagnóstica, ¿m? Para ver en qué punto están nuestros cursantes. Cuando se habla de evaluación de saberes previos, de experiencias, de prácticas con las que llegan a la tecnicatura, estamos pensando en evaluación diagnóstica, que no se hace una vez y al comienzo del curso solamente. Se va haciendo evaluación diagnóstica cada vez que pasamos a una unidad diferente, a un bloque diferente. Es decir, obviamente tal vez la más importante en ese sentido sea la que se hace a comienzos del curso, pero no es el único momento en que podemos evaluar saberes requeridos para poder avanzar hacia nuevas capacidades y competencias o nuevos desempeños. La evaluación de proceso, que es la que tiene que ver con la construcción de los saberes nuevos, con el desarrollo de las competencias. Esto tiene que ver, sí, con la construcción, y fíjense que digo saberes, no digo conocimientos, porque el concepto de saber es mucho más amplio que el de conocimiento. Nuestros cursantes aprenden conocimientos, pero aprenden procedimientos, herramientas para la acción, y aprenden, y básicamente alguien habló de la dimensión ética, aprenden actitudes. Entonces, estos tres tipos de saberes, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a sentir, y hay un cuarto tipo de saber que hoy es indispensable, que está en el informe de Lors, en la educación encierra un tesoro, ¿no? Los 4 pilares de la educación, que es aprender a vivir juntos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de evaluación de procesos, tenemos que ir acompañando a nuestros cursantes en el aprendizaje de esos 4 tipos de saber. No solamente los contenidos, no solamente paludismo, no solamente la poesía, no solamente el contenido que está hoy no solo en los libros, sino en todas las herramientas que Internet, que los avances tecnológicos, no solo Internet, hoy la inteligencia artificial, nos proveen. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de problematizar estas matrices que con respecto a la evaluación fueron apareciendo en las escenas, pero que están muy arraigadas. Hay un didacta español, Santos Guerra, que se ocupa especialmente de la problemática de la evaluación, y dice que justamente así como como hemos sido evaluados, aprendimos a evaluar, y lo más probable es que cuando estamos en el rol de formadores, repliquemos esos modelos
que están fuertemente arraigados en nosotros. Entonces, este encuentro que ustedes están teniendo para problematizar las prácticas evaluativas es muy importante, porque la problematización de las prácticas evaluativas, la toma de conciencia de cómo hemos sido evaluados, es el primer punto para poder empezar a pensar en transformar no solo las prácticas evaluativas, sino y fundamentalmente las relaciones entre prácticas de evaluación, prácticas de aprendizaje y prácticas de enseñanza. Es decir, es una especie de triángulo donde cada uno de los procesos se interconecta con el otro. Entonces, recapitulando o sintetizando, las matrices de evaluación que hemos aprendido, el modo en que hemos aprendido a evaluar, requiere problematización. La problematización requiere pensar que en este contexto, la tradición academicista de la universidad, cuyo modelo en cuanto a evaluación es el examen, tal vez no sea lo mejor para hablar de evaluación auténtica, de evaluación como oportunidad de aprendizaje y de modificación de lo aprendido en forma permanente. Es decir, lo que hoy se requiere como para el desarrollo profesional es la actitud, y también podríamos decir aptitud, de aprender en forma permanente. Entonces, pensar nuestras prácticas de evaluación desde los nuevos enfoques, y ustedes en la TUES tienen una hermosísima oportunidad de trabajar con nuevos enfoques, porque leyendo los documentos nos damos cuenta que estamos desarrollando prácticas de formación profesional que se alejan bastante de las prácticas de formación universitaria tradicional. Es decir, las clases en las que se desarrollan contenidos, ¿no es cierto?, que luego van a ser evaluados los sujetos en la medida en que se hayan apropiado más o menos críticamente de esos contenidos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos? Sí. Más fuerte, dale, Sí. ahí va. Abrir el micrófono para que responda. Sí, sí, muy bien. ¿Está hablando alguien? Ahora no, pero sí, entendemos muy bien y te escuchamos. Sí, me gustaría escucharlos también a ustedes con respecto a algunas de las cuestiones que intenté aportar, sintetizándolas. Necesidad de integrar prácticas de enseñanza con prácticas prácticas de evaluación con prácticas de enseñanza y aprendizaje. Necesidad de considerar, sobre todo con relación a la evaluación, los contenidos no como un fin en sí mismo, sino como herramientas para el desarrollo de capacidades y competencias. Conveniencia de desarrollar prácticas evaluativas a lo largo de todo el proceso formativo. Es decir, si bien vamos a reconocer que hay tipos de evaluación, evaluación diagnóstica, evaluación de proceso, evaluación final, estas se privilegian en determinados momentos del proceso, pero que lo más importante, si hablamos de evaluación para un desempeño profesional, es la evaluación de proceso. Y la evaluación de proceso
es lo que van a encontrar ustedes en gran parte de la bibliografía sobre evaluación, es el enfoque de evaluación formativa. Evaluación formativa y formadora, dicen algunos autores y autoras. ¿Por qué? Formativa porque le sirve al estudiante para identificar fortalezas y obstáculos y avanzar en el proceso de aprendizaje. Y formadora porque, formativa porque le sirve al profesor para que el estudiante identifique fortalezas y obstáculos. Y formadora porque a través de las devoluciones retroalimentadoras que en forma permanente hace el profesor mediante diálogo, mediante acompañamiento y no solamente mediante instancias que se parezcan a la prueba o al examen, ustedes van a tener otro encuentro donde van a trabajar sobre instrumentos. Hoy la idea no era hacer foco en los instrumentos de evaluación alternativa. Pero bueno, este enfoque de evaluación formativa y formadora privilegia la evaluación de proceso, que es la que de alguna manera permite no solo la mejora de los aprendizajes, sino la mejora de la enseñanza. Cuando pensamos en evaluación, estamos no solo pensando en evaluación de los aprendizajes de nuestros cursantes, sino también en evaluación de la tarea que realizamos desde la enseñanza. Y los estudiantes no aprueban o no responden a los requerimientos, lo primero que tenemos que pensar es en que es necesario reajustar el proceso de enseñanza, revisar nuestra planificación. Por eso la evaluación, sobre todo la evaluación que ustedes pueden hacer al inicio, evaluación diagnóstica, más que punto de llegada, es punto de partida. Es decir, nosotros en el equipo de cátedra, en la facultad de didáctica, en la Facultad de Ciencias Sociales, siempre tuvimos, y no siempre lo pudimos resolver, el conflicto de que la problemática de la evaluación era la última unidad del programa. Y en realidad, desde esta concepción que estoy planteando, la verdad que la problemática de la evaluación debería ser el punto de partida para realizar los otros procesos que tienen que ver con la formación y la enseñanza, que son la programación y la planificación. Cuando digo programación me refiero a elaboración de programas. Cuando digo planificación me refiero a propuesta de enseñanza. Es decir, estos son conceptos que también hay que diferenciar. El programa es una bisagra entre el currículum, entre el diseño curricular y la propuesta de enseñanza. La propuesta de enseñanza que nosotros elaboramos es lo que habitualmente denominamos planificación. Y la planificación se concreta en detallar, pormenorizar las unidades del programa que hemos elaborado con los ejes problemáticos que corresponden y con los contenidos. El programa está centrado en fundamentación, objetivos, ejes, contenidos y algún párrafo breve con respecto a criterios metodológicos y criterios de evaluación. Y esto es lo que entregamos a la institución, el programa. A partir del programa, como hipótesis de trabajo, como herramienta flexible, elaboramos nuestra planificación. Y esta es para nosotros y los cursantes. En general, salvo alguna que otra institución, en general las instituciones no piden la planificación, pero en la planificación
concretamos la propuesta de enseñanza, es decir, y desarrollamos en esa propuesta de enseñanza integrada con la evaluación, la propuesta de evaluación. Es decir, las herramientas o instrumentos de evaluación, las técnicas que vamos a utilizar, pueden variar de una unidad a otra. Entonces, la idea es que ustedes, cuando elaboran los guiones o propuestas de enseñanza para cada una de las unidades, incluyan las prácticas evaluativas que se desarrollarán y en qué momento, ¿no? Y a través de qué instrumentos que verán con más detalle y de manera más fina en otro encuentro. ¿Preguntas? Está abierto el micrófono, ¿sí? Preguntas, reflexiones, conexión con lo que venimos haciendo en nuestras prácticas. Me parece que es decir, desde mi lado, la manera que plantea es cómo nosotros o cómo se viene trabajando en nuestras prácticas educativas. Y algo que me quedó con respecto a lo que dijo Silvia, esto de la repetición, cuando uno no puede identificar la manera de que fue evaluado en su vida, ¿no? Y yo creo que no, porque nosotros hoy trajimos algo acá a la mesa de una evaluación que no fue muy positiva, al contrario, hoy por hoy la puedo identificar y modificarla respetando el proceso como respetaron el mío dentro de la tecnicatura o de la tueste. El aprendizaje lo tuve desde ahí. Y Sí, hoy, es verdad, en ese grupo, es decir, pero me parece que fue el único, ¿no? En los otros lo que fue apareciendo fueron rasgos de matrices de aprendizaje que tienen que ver con la otra manera de considerar la evaluación. Es cierto, en ese grupo esta repetición o reproducción de matrices que tienen que ver con la evaluación como etapa final, como evaluar solamente para calificar y para aprobar, y si es así, entonces el estudiante no estudia para aprender, sino para aprobar, y Alicia Camillioni dice que cuando el estudiante estudia para aprobar, y esto es lo que pasa en la mayor parte de las situaciones, y ya sabe lo que le van a pedir, se debilita la calidad de la formación, porque estudia para lo que sabe que le van a tomar, lo que sabe que le va a permitir aprobar, y entonces pierde oportunidad de enriquecer los procesos de aprendizaje. ¿Está? Entonces, sí, me disculpo porque en ese caso sí, no tendríamos que hablar de repetición, pero sí me parece que en las otras situaciones. No, y además también, yo estoy en voz en off, sería, ¿no? No sé, no estoy delante de la cámara, Silvia, soy Wanda. Pero Aiza dijo en un momento que esta forma de evaluar el proceso y evaluar en esta forma dialógica es algo que ella empezó a aprender en este equipo, justamente, ¿no? En este equipo de docentes, en el equipo de la TUES. Y entonces también me quedo pensando que capaz muchos de nosotros ya empezamos a hacer esa problematización de nuestras matrices, ya hace rato, ahí por ahí decían, una de las escenas era, bueno, recordaron algo de 2011, sí. O sea, eso muestra que tenemos una trayectoria ya, ¿no? Pero ¿qué pasa con los estudiantes que llegan a la tecnicatura y están esperando encontrarse con un tipo de evaluación tradicional, con un examen, que piensan que una nota los va a definir o les va a permitir o no seguir avanzando, o sea, desde una lógica tradicional, y tenemos que trimestre a trimestre
corte a corte, ir actualizando estas concepciones acerca de la evaluación y su relación con la enseñanza y con el aprendizaje, que capaz nosotros ya estamos trabajándolas, pero bueno, el público se renueva, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con Sí, eso? Bien, porque seguro que hay cosas que se mueven con eso en nosotros. sí, pero aquí quisiera también, es cierto, y es no solo cierto, sino valioso y muy importante desde la concepción de evaluación auténtica, digamos, y de la concepción de evaluación como oportunidad para la mejora y para el aprendizaje continuo, pero vinculémoslo con el centramiento en los contenidos, ¿no? Es decir, todo esto requiere además que el centramiento, que haya como un deslizamiento del rol fundamental de los contenidos hacia los desempeños. Yo cuando digo desempeños me refiero a capacidades y competencias. Entonces sería interesante revisar, no sé si se toman parciales, si hay exámenes escritos, cuáles son las modalidades que el régimen académico no lo conozco, de la tecnicatura requiere, y entonces analizar, sería muy bueno analizar cómo están elaboradas esos instrumentos de evaluación que pueden ser los parciales, las pruebas escritas, si trabajan con rúbricas, ver las rúbricas, para ver qué tanto están centrados en las competencias que los cursantes tienen que desarrollar o en los contenidos. Y no estoy diciendo que los contenidos que no haya que hacer evaluación de apropiación de contenidos, pero siempre al servicio de la capacidad o competencia que se espera que el alumno aprenda. ¿Se entiende? Es decir, inclusive cuando me mandaron el esquema para el trabajo del encuentro de hoy, había un cierto énfasis en evaluación de contenidos. Por eso lo estoy tomando. Una pregunta, ¿ustedes saben lo que es las rúbricas de las que habla Silvia? Sí. Nosotros trabajamos con la rúbrica que Wanda no. Sí. Va fuerte. Proponen. No, no todo. Trabajar. Capaz que puedo explicar. Explícame. Sí, pero póngale, no sé. Silvia, acá Selva preguntó si todos sabían de qué hablábamos cuando hablábamos de rúbricas. Hubo una Sí. intervención muy linda que fue, nosotras trabajamos con una rúbrica que Wanda propuso en su momento, 2014 era, creo, 2015, o sea que hace rato, pero otros dijeron que no todos trabajamos con rúbricas, así que si nos querés contar un poco sobre eso. Sí, sí, yo nombré la rúbrica como, a ver, les dije la cuestión de los instrumentos es tema de otro encuentro, pero si hablamos hoy de instrumentos y en el marco de algunas de estas nociones que fueron apareciendo como propias del enfoque, ¿no es cierto?, que ustedes sustentan en la tecnicatura, tendríamos que hablar de dos instrumentos privilegiados. Los tradicionales, todos se incluyen. Ninguno va a quedar afuera, no van a quedar afuera las pruebas, ni un multiple choice. Supongan que ustedes quieren evaluar rápidamente saberes previos con relación a evaluación diagnóstica. Bueno, bienvenido será un multiple choice porque les permite ponderar, apreciar qué saben sus estudiantes rápidamente. O sea que aquí no estamos diciendo estos instrumentos sí, estos instrumentos no. Pero en este enfoque hay dos instrumentos que son sumamente, que deberían privilegiarse en altísima medida. Uno es la rúbrica que
personalmente es una herramienta potente, poderosa, para realizar lo que denominamos una evaluación basada en criterios. Es decir, antes hablaban de objetividad, y yo les había dicho, la objetividad total no existe, somos personas evaluando personas, y nuestros cursantes también son personas que evalúan a sus docentes, o evalúan a sus docentes o la tarea que sus docentes realizan. Entonces, lo que sí tenemos que lograr es la mayor transparencia posible. Es decir, que los estudiantes estén en conocimiento permanente de cuáles son los criterios a partir de los cuales van a ser evaluados durante el proceso y en la instancia de evaluación final. Y esos criterios se establecen en una herramienta que denominamos rúbrica. La palabra rúbrica viene del inglés rubric y es matriz de valoración. Es una matriz de valoración en la que hay dos ejes, uno horizontal y uno vertical. En el vertical van los criterios de evaluación, por eso decimos que en este enfoque la evaluación es siempre criterial, basada en criterios, y en el eje horizontal va la escala que adoptemos, que puede ser una escala cuantitativa, puede ser una escala cualitativa, puede ser muy bueno, regular, no alcanza, es decir, esto lo decide el equipo docente, lo decide el equipo de la TUES. En el cruce, en las celdas entre cada criterio y la escala, están los indicadores de logro. Y esta herramienta rúbrica, ¿por qué ayuda a la transparencia y a la no arbitrariedad del proceso evaluativo? Porque es la que me permite elaborar la calificación, no solo elaborarla, sino justificarla. Es decir, quienes hubo un grupo que tomó la entrada a la secundaria. Nuestros cursantes de didáctica siempre nos decían que como profes de secundaria los estudiantes les decían ¿por qué tiene 7? ¿Por qué tengo 7 si escribí más que mi compañero que tiene 10, ¿no? Es decir, como que la extensión de lo que se había escrito era el criterio que dominaba para los chicos y las chicas de secundaria para la calificación o valoración con nota numérica de ese examen. Bueno, si nosotros tenemos claramente establecidos los criterios que van a ser objeto de evaluación y la escala, van a ver que la composición interna de un 7 es diferente en dos alumnos que tengan 7. A lo mejor llegaron a la misma nota, pero por pesos distintos en cada uno de los criterios. Esto seguramente lo van a ver cuando vean instrumentos, pero la rúbrica es, el valor de la rúbrica está en que la rúbrica se elabora y se comparte cuando se inicia el desarrollo de una nueva unidad didáctica. Es decir, cada unidad didáctica va a tener una rúbrica, los alumnos, las alumnas la conocen antes de comenzar el proceso, y eso los ayuda a orientar su propio proceso de aprendizaje.
¿De dónde salen los criterios? Tal vez faltó decir eso, de los objetivos. Cuando ustedes formulan objetivos en un programa u objetivos de nivel más específico en una unidad didáctica, hay una buena formulación de objetivos tiene tres componentes. Esto ustedes ya lo saben. Tienen la capacidad a desarrollar, por ejemplo, planificar, una segunda parte que es la situación, el contenido, el contexto, ¿no es cierto? Planificar qué, una acción territorial en tal barrio, comunidad, y una tercera parte que es indispensable porque es la que va a orientar la enseñanza y evaluación, que es la que tiene que ver con los criterios de buena práctica. ¿Cuándo la planificación de la acción territorial para esta comunidad, siempre en economía social solidaria, va a estar respondiendo a lo que se espera de buenas prácticas en economía social, buenas prácticas del oficio, ¿no? De la profesión en economía social solidaria. Y bueno, y en esa parte 3 ustedes ponen todos los criterios que su expertise en el campo de formación, en el área disciplinar, les permiten definir una buena práctica. Con 3, 4, no más criterios, nosotros tenemos un objetivo bien formulado y esa parte 3 del objetivo va a los criterios de la rúbrica. ¿Se entiende? Sería mucho mejor con algún apoyo audiovisual, pero bueno, no lo tenemos. ¿Se entiende cuál es, de qué herramienta estamos hablando y cuál es el sentido en el marco del enfoque? Esta es una herramienta. Y la otra herramienta, así indispensable para evaluar procesos, es el portafolios. Ah, bueno. Vamos, Acá el equipo no lo está diciendo, pero sí, justamente la herramienta, el instrumento de evaluación que más utilizamos en la TUES es el portafolio. Bueno. Venimos trabajando hace rato. Claro, Sí. Muchos, a ver, el uso de cada herramienta, de cada instrumento, también es una atribución de sentido. Hay quienes utilizan el portafolio como instrumento de evaluación final. A mí el portafolios me parece que es un instrumento que tiene que ir dando cuenta del proceso que el cursante fue siguiendo, por eso se empieza a construir casi al comienzo de la cursada, y se va redefiniendo, se va haciendo seguimiento de portafolio, sería lo mejor si el tiempo lo permite, y hacia el final ese portafolio puede ser también herramienta de evaluación final, y hay quienes, aún cuando haya dado cuenta de un proceso, lo utilizan como herramienta de evaluación final. En la cátedra de didáctica un poco funcionábamos de esa manera. El trabajo final de la materia era la entrega del portafolio, pero lo iban construyendo a lo largo, es decir, de toda la cursada. Y en cada unidad didáctica había una especie de etapa, es decir, cada unidad didáctica era concebida como una etapa en la construcción de ese portafolio. Pero que haya portafolios no invalida la necesidad casi imperiosa, diría yo, que haya una rúbrica. ¿Por qué?
porque el portafolio puede ser un instrumento de evaluación final, pero es más difícil que funcione como instrumento para la calificación. En cambio, la rúbrica sí es un instrumento privilegiado y mucho más sintético, que ayuda, lo llaman el asistente de la calificación. A la rúbrica, Daniel Feldman, un especialista en didáctica, la denomina asistente no solo de la evaluación, sino básicamente de la calificación. Entonces, sería muy interesante que a la práctica de evaluación mediante portafolios pudieran ahora integrar la práctica de evaluación para la calificación mediante rúbricas. Y en este marco de rúbrica y portafolios, incluir todos los otros instrumentos habituales y que desde una agenda clásica utilizamos, ¿no? Ustedes aquí hablaron, bueno, en algunas escenas dijeron, dábamos las exposiciones, pasábamos a dar lección, ¿no es cierto? Entonces, de pronto una exposición que es una técnica de enseñanza, pero si la utilizan los alumnos, puede ser un instrumento de evaluación, un autoinforme, una encuesta, una prueba, prueba tradicional, prueba multiple choice, cualquiera de esos instrumentos, una checklist, es decir, cualquiera de estos instrumentos, ustedes los pueden incluir en sus propuestas evaluativas. Tengan presente una cosa, el instrumento en sí no es ni bueno ni malo, depende el uso que hagamos del instrumento. Si lo usamos al servicio de un proyecto de formación y aprendizaje y evaluación renovado, entonces vendrán muy bien todas las pruebas que tomen. ¿Se entiende? Es decir, tomarán pruebas para ver en qué punto están los estudiantes, qué aprendieron, cómo están aprendiendo, etcétera, etcétera, y eso lo pueden hacer mediante una prueba. Pero el sentido de la prueba no es la calificación final o sancionar el error como apareció en algunas escenas. ¿No es cierto? Que bueno, felizmente ustedes han dejado bastante lejos a partir de estas ricas y variadas experiencias en la TUES. Bueno. Silvia, bueno, queremos agradecerte. Son 12:30. La idea es ahora abrir al diálogo con el equipo. Ya Blanca quería hacer una pregunta. Entonces, bueno, darnos 15 minutitos para poder dialogar un poco y ver todo lo que fue surgiendo y lo que quieran ustedes comentar y reflexionar. Blanca y después Bárbara, ¿no? Ya por lo que veo. Hiciste así. Y Guille también. Bien. Blanca no. Ahí, sí. Blanca. Bien, y también ahí Gustavo. Bien, ya se van sumando. Tenemos una lista de oradores, sí. Me van avisando, yo anoto. Blanca. Bueno, sí, en principio muchas gracias Silvia por compartirnos todo esto. Mientras vos hablabas, en algún momento dijiste esto de enseñar a aprender. Entonces me acordaba de Rosa Torres que dice aprender a aprender. Y nosotros también pensamos, yo me cuestiono esto también a veces en las evaluaciones hacemos la autoevaluación. Cada estudiante se evalúa. Pero me parece que no estamos nosotros enseñándoles a los estudiantes a autoevaluarse. Entonces, creo que, digo porque yo estoy como instructora en un centro de formación profesional y necesito ver los avances que hacen, porque me cuestiono constantemente cómo yo estoy transmitiendo mis conocimientos para lograr algunos objetivos dentro de esa formación. Entonces creo que eso es importante. ¿Cómo enseñamos o cómo
voy a decir enseñamos porque no me sale otra palabra en este momento, a los estudiantes a también evaluarse, Sí, porque de esa manera es como podemos entender el proceso que hemos hecho, y ahora lo digo desde estudiante, ¿no? Cómo yo me evalúo los procesos, los aprendizajes, y si pude hacer un cambio desde que empecé este curso o esta materia hasta que la terminé. ¿Qué me llevo de eso? ¿No? Por eso dije, por eso me fui al CFP, porque ahí tenemos prácticas. Entonces, sí, los estudiantes, si no aprendieron, no van a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Bueno, sí. esa era mi pregunta. Dijiste algo muy, muy importante eh, que también lo dicen los y las autoras, autores. No hay mejor evaluación que la autoevaluación. Es decir, la mejor evaluación es aquella que promueve la metacognición, es decir, la reflexión acerca de cómo se está aprendiendo. Decíamos al principio, la identificación de fortalezas, obstáculos y qué puedo hacer para superar eso con el acompañamiento del profesor, que más que un transmisor, en este enfoque pretendemos que sea un mediador, un coordinador, un facilitador, ¿no? Eh, y bueno, y a mí me parece que para la autoevaluación, probablemente en el próximo encuentro lo vean, no hay mejores herramientas que la evaluación grupal y la evaluación que se puede hacer grupal o individual mediante la rúbrica. Si la estudiante cuenta con la rúbrica al inicio de un proceso de construcción de saberes en una nueva unidad del programa, ¿no es cierto? Y tiene esa herramienta, tiene los criterios, hay una escala, tiene indicadores de logro, y ahí puede ir ponderando de qué manera está o no avanzando con respecto a a los objetivos, porque tengan en cuenta que los criterios se derivan de los objetivos. Es esa tercera parte del objetivo, de la formulación del objetivo, que establece los criterios de buena práctica. Y cuando digo criterios de buena práctica, estamos pensando en el buen aprendizaje. Y el buen aprendizaje se va a dar si hay buena enseñanza, pero buena enseñanza no en términos de enseñanza exitosa, sino de buena enseñanza, como dice Fenstermacher, enseñanza orientada a la comprensión, y a la comprensión desde un enfoque profundo, no superficial. Ese aprendizaje que se integra con la estructura conceptual y cognitiva del sujeto que aprende. Es decir, eso que dicho de manera casera, ese aprendizaje que el estudiante se lleva puesto, es decir, que no reproduce memorísticamente, ¿no? Entonces, autoevaluación, sí, mediante la reflexión a partir de la práctica, mediante el aprendizaje colaborativo, esto supone evaluación grupal, uso de rúbricas para que el estudiante mismo pueda ir ponderando de qué manera está aprendiendo. Y siempre el acompañamiento mediante devoluciones retroalimentadoras que ayuden a aprender, como dijiste, a los y las estudiantes. Buenísimo. Gracias. Bar. Bueno, también agradecer a las coordinadoras del espacio y a Silvia. Supongo que Wanda te habló mucho de la TUES y a nosotros también nos habló mucho de vos, aunque que está bueno, cara. No, me parece, por un lado, sí, creo que hay mucho esto de, bueno, nosotros hacemos así, trabajamos así, ya tenemos como muchas de estas cosas vistas, pero creo que a mí por lo menos me sirvió un montón justamente para ordenar todo esto, que por lo menos en mi caso
ni mucho, que no tenemos una formación didáctica específica, lo hemos aprendido en la práctica y en la construcción colectiva, Claro. pero no necesariamente sistemáticamente poniéndole nombre a cada cosa. Pero aún así, me parece que aún así en esto, nosotros lo hacemos así, no deja de haber un montón de tensiones real que tenemos, ¿no? Bueno, una que supongo que genera a muchos trayectos es el tiempo, o sea, querer hacer todo esto bien, completo, integrado, con devoluciones, en un contexto donde, bueno, todo está tensionado por el tiempo, la sobrecarga de trabajo. Esa es una. Otra es entre cómo, bueno, cómo hacer un doble proceso de evaluación de los, porque nosotros trabajamos lo grupal, pero a la vez tenemos que evaluar en lo personal también. Bueno, entre esa construcción colectiva que hacemos en el proceso de aprendizaje y la evaluación, que no quiero decir individual, porque no es individual, pero sí es personal, de cómo cada uno y cada una se apropió de ciertas habilidades, contenidos, Sí, capacidades. Y la otra muy puntual, que a mí por lo menos ya varios nos complejiza mucho con el tema de la escritura académica, porque es todo un problema, ¿no? O sea, nosotros por un lado ponemos el acento mucho en el hacer, en las prácticas, en el proceso, en hablar, incluso me parece hasta como en el entusiasmo que los estudiantes se llevan en muchas cosas, que me parece un valor fundamental para decir qué lindo, qué interesante, quiero aprender más, quiero seguir estudiando. Eso me parece como una cosa clave, ¿no? Pero bueno, tenemos siempre esta dificultad de cómo hacer, o sea, esa tensión entre lo que para nosotros quizás es importante con cuestiones que son más de la academia formal, por ejemplo, con la escritura, y que después hay choques en eso cuando queremos que los estudiantes participen de congresos, de trabajo escrito. Bueno, es un tema como nuestro, pero digo, para ilustrar un poco esa tensión sí, entre la práctica, que es muy alternativa, pero en el marco de una academia que también y ahí uno no sabe sí. si, pero soy yo la que le estoy queriendo decir que escriba como a mí me parece bien o está bien. O sea, me da como esta. Lo que no pido ¿Le estoy cortando las alas de otras formas de escritura o...? Acá es muy importante, ahí miren, cuando se trabaja en formación profesional, es decir, formar para una práctica profesional en la universidad, estas tensiones a veces se agudizan, pero hay una idea que yo traté de privilegiar cuando les dije integración entre enseñanza, evaluación y aprendizaje. Y ahora vuelvo a decirles integración entre la dimensión que tiene que ver con la práctica en el territorio, con la práctica profesional y lo que es la tradición universitaria, que tiene que ver, como vos decías, con, bueno, con, entre otras cosas, con una escritura académica que tiene que responder a determinadas características. Bueno, esta escritura académica requiere que tenga presencia justamente en la rúbrica, pero no en la rúbrica de un profesor. Este enfoque requiere un trabajo colaborativo como el que hacen ustedes de parte de todos los profesores. Entonces, hay determinados criterios que van a ser transversales, diría yo, y que van a estar presentes en las rúbricas de todos los espacios curriculares. ¿Se entiende? Entonces, pero esto sí, sobre la base de acuerdos establecidos, mediante consensos, ¿no es cierto?, que se trabajan al interior de cada de los equipos docentes, que lo pueden hacer como equipo total o por campo formativo. Yo diría que esto es
indispensable. Es decir, vos hablaste también de la evaluación grupal. Cuando se trabaja en grupo y las producciones se presentan en grupo, tienen que tener en cuenta que la producción es grupal, pero el proceso de aprendizaje es siempre individual frente a una misma propuesta y habiendo entregado un mismo trabajo, varios integrantes, no todos aprendieron lo mismo. Entonces aquí hay un capítulo de un libro, un libro de varias autoras, pero el capítulo escrito por Alicia Camiglioni, de cómo resolver la evaluación individual en el marco del trabajo grupal, está en un libro que se llama Evaluación Significativa, que creo que es de Paidós, y que es un capítulo de un libro y es muy interesante porque ayuda a poder resolver estas tensiones de las que hablabas, ¿no? Es decir, cómo resolver la evaluación individual, porque el aprendizaje es un proceso, como dijiste, no individual, pero sí personal. Es un proceso de apropiación personal. Frente a la misma propuesta, el proceso de apropiación crítica, el desarrollo de las capacidades, de las competencias, es diferente en cada sujeto. Entonces, esto requiere, sí, trabajarlo más en profundidad. Bueno, le queremos proponer que hagan 2 preguntas para que Silvia las vaya retomando por el tema del tiempo. Está Guille y Gustavo. Bueno, no sé si tengo una pregunta así Mental. Por un lado, me quedé pensando en nuestras prácticas en función de lo que comentaba Silvia. Silvia, gracias. Necesitamos estos espacios. Y esto que decíamos, lo mismo que decía Bar, ¿no? Sí, hacemos esto, sí, hacemos la rúbrica, sí, hacemos... Y no sé si lo hacemos, ¿no? Creo que pasó un tiempo, trabajamos mucho, hace mucho tiempo, sobre cómo construir la evaluación, sobre cómo pensamos los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero de un tiempo a esta parte no tanto, ¿no? Como que fuimos naturalizando cómo es la TUES o cómo es el DOCES, como que se va naturalizando en nuestras prácticas, pero pasa el tiempo, las cosas cambian, los estudiantes cambian, los docentes cambiamos, y no sé si todos en nuestras aulas aplicamos de alguna forma estas propuestas o de evaluación y pensamos en... Me pareció muy interesante esto de pensar la transversalidad de la rúbrica de algunos puntos. Me parece que es algo que... Está bueno que lo laburen. Sí, que tenemos que trabajar. Y después también me quedé pensando en cuando Wanda planteaba esto de, bueno, ¿cómo hacemos con los estudiantes que el público se renueva, ¿no? Y tenemos que ir construyendo nuestra forma pedagógica, de aprendizaje, de evaluación, etcétera, cuando vienen con una concepción. Y yo lo pongo en duda. No sé hasta qué punto vienen con una concepción de la evaluación universitaria, algunos sí y otros no. Y eso también es tensionante. Creo que algunos vienen con un recorrido que saben en la universidad en términos tradicionales, y otros no, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo vamos construyendo una forma de evaluación donde esa tensión, nosotros tenemos que construir algo desde lo académico, pero también o de lo que exige la academia, la institución universitaria tradicional, porque es algo que tenemos que hacer, y también pensar otra forma? Y eso también tensiona cuando van a conocer o empiezan a conocer otros espacios donde la lógica es la lógica más tradicional, académica de la universidad, y solo conocen nuestra forma de pensar la educación, de pensar
de las prácticas de enseñanza. Nadie dijo que enseñar y formar para una práctica profesional fuera algo simple. Es demasiado complejo. Y en esa complejidad está esta tarea que estás señalando y que hay investigaciones al respecto. Una tarea del formador y sobre todo en el caso de ustedes en la tecnicatura es eh, la de estudiantar, es decir, ayudar no solo a aprender los saberes que tienen que aprender para ser técnicos universitarios en economía social solidaria, sino que tienen que aprender el oficio de estudiante universitario. Y en esta tarea también hay que acompañarlos, es decir, vienen con ciertas ideas que no están en sintonía con lo que significa ser estudiante universitario. Bueno, es tarea de los profesores, las profesoras, ayudarlos en esa construcción, es decir, pasar del oficio de alumno, de secundaria tal vez, al oficio de estudiante universitario. Tarea complejísima, sobre todo en los primeros espacios curriculares, en los primeros años, ¿no? Bien. Gustavo. Yo quería plantear algunas dudas que me quedaban con respecto a esta herramienta de la rúbrica, Sí, con respecto a tres problemáticas, digamos. La primera, lo que tiene que ver con con el tener en cuenta los diferentes recorridos y los diferentes puntos de partida. Nada, es algo que me parece muy claro y yo me pregunto si cómo tener en cuenta eso en una rúbrica donde se dice este es el criterio para el 3, este es el criterio para el 4, este es el criterio para el 5. Uno muchas veces tiene en cuenta el punto de partida y los aprendizajes que se hicieron, comparando una persona con la otra, y quizás fueron mucho menores los aprendizajes de un punto de partida que del otro. Claro. Sin embargo, una persona, por su bagaje familiar, el recorrido, sí. obtiene resultados mucho mejores que otro que hizo un recorrido mucho más interesante en términos de aprendizaje. Ese es uno de los puntos. El otro son más que nada en muchos trabajos prácticos que planteamos de la tecnicatura, las dificultades por el propio ese recorrido de esos trabajos prácticos, que es muy difícil plantear, bueno, debe obtener esto, y algunos grupos, o bueno, individualmente, digamos, el recorrido se hace mucho más fácil porque todo fluye, digamos, y otros se encuentran con una cantidad de dificultades que tienen que ir superando y quizás el resultado es muy diferente, pero porque lo que les tocó vivir también es muy diferente y eso me parece que también tiene que valorar el docente. Y la tercera cosa es, bueno, algo que plantearon por acá, la vida, ¿no? O sea, tenemos un número limitado de clases, hay paros, hay problemas, y eso, bueno, va redefiniendo los objetivos, las metas que nos proponemos alcanzar. Me parece eso con respecto a la rúbrica, si no es un instrumento un poco
Que te encorseta. claro, como que no permite mucha flexibilidad, ¿no? Sí. Es muy interesante, te digo, ¿no? Como esa doble. A ver, no es decir, es cierto que lo difícil es las dificultades de los contextos que atravesamos hacen que muchas de estas cosas puedan parecer poco viables o poco ajustadas a la realidad. No considero que sean siempre factores determinantes. Son factores que inciden, sí, lo comparto plenamente, pero cuando uno en la fase preactiva de la enseñanza, cuando prepara el curso antes de entrar en contacto con los y las estudiantes, eh, piensa no solamente en las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de los contenidos, sino y fundamentalmente, y yo se los planteaba como la evaluación más como punto de partida que como punto de llegada. Entonces, en esa fase preactiva de la enseñanza, que generalmente es pasado el primer tiempo de verano y antes de comenzar las clases, revisamos el programa del curso del año anterior, intentamos renovar, agregamos, sacamos, modificamos bibliografía, hacemos todo eso. También pensamos en las situaciones de evaluación, en los trabajos que le vamos a proponer, los trabajos integradores de cada unidad, el trabajo final, y obviamente tenemos que pensar en esa herramienta que estoy denominando rúbrica, que no la vamos a hacer con la complejidad más alta, sino con ajuste al contexto en el que nos estamos moviendo. Es decir, lo ideal es enemigo de lo posible. Nosotros sabemos más o menos entre presencialidad, virtualidad, cuántas clases vamos a tener, y nuestra enseñanza y evaluación se tiene que ajustar a eso. Eso por un lado, en cuanto a la dificultad y a la complejidad que el contexto actual nos presenta. Con respecto, y esto me parece importante, a los diferentes puntos de partida de los estudiantes, cuando yo les decía que reemplazaríamos el concepto de conocimiento por el de saber, porque el de saber es un concepto más amplio que el de conocimiento. El conocimiento es un tipo de saber, los procedimientos, los modos de acción, las herramientas para la acción son otros, da lugar a otro tipo de contenidos. Les hablé de dos tipos de saberes que a veces no se valoran lo suficiente y que son muy importantes cuando se está formando a cualquier estudiante universitario, que tienen que ver con el aprender a vivir juntos, los 4 pilares de la educación, es decir, aprender a conocer, les dije, aprender a hacer y sentir y a vivir juntos. Si nosotros en la rúbrica incluimos algunos aspectos que tienen que ver con el aprender a hacer y sentir, como por ejemplo el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, que a veces no aparecen en las rúbricas y necesitan ser evaluados, porque muchos de nuestros estudiantes cuyos puntos de partida a lo mejor son más débiles, hacen un enorme esfuerzo por avanzar y a veces no alcanzan al que partió de condiciones mucho más altas en cuanto a los conocimientos.
a lo mejor el que partió de saberes correspondientes a un capital cultural diferente, por pertenecer a una familia en la que se leía o se hablaba de estas cuestiones que tienen que ver con el objeto de estudio para el cual él se está formando, bueno, tienden a requerir a lo mejor menos esfuerzo. Eso también tiene que ser ponderado. Yo recuerdo siempre dando un taller sobre evaluación en la escuela secundaria de la Universidad Nacional del Sur, que es como si fuera el Nacional Buenos Aires o el Pellegrini, es un colegio secundario dependiente de la universidad. Una profesora planteó el tema, dice yo, cuando están en sexto año y van de viajes de egresados y después les tomo las pruebas o el parcial, no recuerdo cómo lo dijo, el que más aventajado o el que estaba en mejores condiciones, con muy poco esfuerzo se sacó 10 y el que estaba con otros puntos de partida, diríamos, tuvo una nota más baja. Bueno, si trabajara con rúbrica y uno de los criterios de la rúbrica fuera compromiso, responsabilidad, su esfuerzo, a lo mejor el que no estudió, pero tenía todas las condiciones para poder dar una prueba después del viaje de egresado, y a lo mejor el otro que ni fue el viaje de egresado porque se tuvo que quedar estudiando, pueden tener ponderaciones distintas en ese criterio. Y entonces eso incide en la calificación. Trabajo con rúbricas ayuda a no omitir ningún criterio que consideremos importante y a poder ponderarlo de la manera más transparente posible a través de los indicadores de logro. Yo quería agregar algo más, porque Gustavo dijo que es muy difícil saber cuándo es un 7, es un 8, es un 6, y estamos todos de acuerdo en eso, creo. También está bueno que en esa escala que pongamos, no sea una escala tan definida, que no sea una escala entre el 1 y el 10 y que cada número tenga un descriptor específico, sino agrupar, ¿no? Por eso Silvia decía muy bueno, bueno, regular, hay que revisar para rehacer. Como hacemos en el 2. Claro, entonces ir como ajustando. Sí, eso es un procedimiento que creo que podemos hacer ahora. Entre esos rangos de 6, 7, 8 o 7, 8, 9, lo que agrupes, después hay que definir También, una nota para pasar a acta. Y siempre, a mí más de una vez me ha pasado que quedo un rato largo después de cerrar el acta dudando de si hice bien poniendo esta nota o poniendo la otra. Por más que lo tengas recontra pensado y que todo haya sido el proceso, en el momento que hay que definir la nota, el concepto, a mí me cuesta. Tal cual. Perdón. Primero que había una lista de oradores y le toca a Daniel. Segundo que ya son la 1. Le queremos pedir ahora, mientras vamos cerrando, que para la próxima, todos, la próxima encuentro sobre instrumento de evaluación es el 6 de octubre, que traigan un elemento de evaluación que empleen en sus clases. Alguna de los elementos. Así laburamos eso. Bueno, vamos a hacer una última ronda. Daniel, Alberta también creo, y ya se No, Alberta le toca, perdón. Alberta y después Daniel. Primero Alberta, después Daniel, y ya vamos cerrando el encuentro, ¿sí? Bueno, no, yo tenía una duda. Acá estamos docentes de la TUES, pero también docentes de la TUES que damos clase en otras carreras, algunas que comparten cierto criterio pedagógico, por ejemplo en mi caso en la Tecuida, donde con mucha dificultad, porque no todas las docentes tienen cierta apertura, digamos, ¿no, Moni? A querer, digamos, abrirse a repensar la evaluación. Hemos tenido muchísimas discusiones
positiva, digo, de discutir sobre criterio de evaluación, porque yo también creo que los criterios de evaluación tienen que estar en función de lo que se espera que trabajen las y los egresados de esta carrera. Con lo cual, para dar un ejemplo, digamos, el año pasado tuvimos una discusión muy fuerte sobre si las compañeras estudiantes, las que cuidan, que cursan la tecnicatura en acompañamiento y cuidado integral de personas mayores, tenían que, por ejemplo, en los trabajos de las materias, usar de manera Norma Zapa. la norma Zapa, digamos, habían sido como un problema de alguna materia la utilización de la norma Zapa, que como sabemos, por lo menos es suprema en general para todo lo que escribimos, porque cambian, porque es medio engorroso. Y yo la verdad que creo que una persona que se está formando para ser técnica acompañante en cuidados integrales y demás, tiene que poder escribir, pero no la puedo evaluar sobre el uso de la norma APA, porque la verdad que es algo que no es necesario para su formación y que nosotras lo que le decíamos era, bueno, si citan a alguna autora o algún autor que les interesa, cítenla, pongan que han tomado esto, pero no importa si no es la utilización de la última norma APA, sino que no copien solo el texto de la autora, sino que pongan fulana y el año, si tienen ahí el texto. Y esto haya sido una discusión. Esto porque creo que, digamos, es como se necesita una voluntad política desde la dirección de una carrera de querer discutir nuestra forma de enseñar, nuestra forma de evaluar, porque también implica mucho más trabajo para los docentes que simplemente tomar una prueba. Y termino. Y la otra es que en mi caso doy clase también en el Diploma de Economía y Administración de la universidad, donde hay estudiantes de todas las carreras. Y cuando anuncio la modalidad de evaluación, que en general lo hago en la primera clase, no uso la rúbrica, ahora me gustaría, la voy a usar, pero también me pasa que al ser una decisión de una materia, queda descolocada en una carrera, ¿no? Donde en general, digamos, creo que va a ser la única materia o dos, va a ser la única materia junto al ciclo introductorio, donde dicen que han hecho análisis de casos, donde han hablado o trabajado en grupos, y claramente, y esto es con palabra de ellos y de ellas, no es que, digamos, pero cuando digo, bueno, ¿trabajaron alguna vez en grupo? Todos me dicen sí, en el ciclo. ¿Hicieron algún estudio de caso? Sí, en el ciclo, pero después a lo largo de sus carreras y en el ciclo, digo, en esta gestión. Entonces, la realidad es que, digamos, en otras, bueno, la realidad, digamos, en otras, y a lo largo de la carrera no van a ver ese tipo de evaluaciones. Entonces, me pregunto cuán descolocada por ahí resulta. Y lo último, perdón Silvia, pero no. Lo último es la cuestión de la escritura académica, que digo, no para salvar los estudiantes y las estudiantes de la TUES, pero digo, el problema de la escritura académica es un problema, es nuestro problema, ¿sí? Yo digo, me pongo también, porque no me quiero poner afuera, la escritura académica es un problema para todos y todas, y también para nuestros estudiantes del diploma de Economía y Administración resulta ser, todos quieren hacer multiple choice. Todos, sí. No sé, a mí me pasa que cuando las preguntas son preguntas muy abiertas, profe, y sí, uno puede ser más, tipo, ¿y qué cree que sea? ¿Sí? ¿No? O sea, no, tenés que escribir. O sea, esto resulta como que resulta un problema la escritura académica, no solo para personas adultas que hace mucho dejaron de estudiar. Resulta un problema para pibes que dejaron la secundaria hace 3 años. Y resulta un problema para docentes, investigadores y extensionistas como nosotros, que estamos hasta acá y nos cuesta muchísimo encontrar tiempo de calidad, como dice Arnaiz 2025, para hacerlo. O sea que todo también, digo, porque es un problema común, no solo de los sectores populares o de las personas que ingresan a la universidad en otras condiciones. Es un problema porque aparte estamos en una situación de la hipercomunicación de 40 palabras como máximo,
Y digo, lo veo en la secundaria de mis hijas, que le cuesta muchito, prefiere matemáticas, de repente prefiere matemáticas, pues no tiene que escribir. Y te agradezco muchísimo, gracias por la respuesta. Mm, en, por razones de tiempo lo voy a ser lo más breve posible. Con respecto a esto de quedar descolocado, ¿no es cierto? En otro contexto, en otro ámbito, dijiste, y quedar descolocado, bueno, esto no debería pasar. Yo les dije antes que la reflexión sobre las prácticas evaluativas, como la reflexión sobre las prácticas de formación y enseñanza, requieren de acuerdos básicos, pensando en el marco de la tecnicatura, ¿no? En economía social solidaria. Y con respecto a lo que decías de quedar descolocado con la exigencia de las normas APA, esto tampoco debería pasar, porque, a ver, ustedes tienen que pensar que desde cada espacio curricular del cual son responsables, están contribuyendo, vos hablaste del perfil del egresado, están contribuyendo a la formación de las capacidades y competencias que se formulan en el perfil del egresado. El perfil del egresado está en el diseño curricular de la formación de las cuidadoras, de la formación de los técnicos en economía social solidaria. Entonces, todo lo que haga. ¿Qué pasó? Game over, game over. Está bien, curricular. Entonces, si algún profesor pide normas APA a quienes se van a dedicar al cuidado de personas mayores y enfermas, bueno, o el perfil del egresado o egresada del que se trate, habría que ver qué dice ese diseño curricular con respecto a las cuestiones académicas y si en el perfil del egresado hay algo que tenga que ver con la escritura académica al nivel de normas APA. Si esto es así, bueno, habría que ver entonces cómo lo incluimos en nuestros espacios curriculares, en las rúbricas, etcétera. Pero tal vez no está en el diseño curricular. Es decir, un diseño curricular que cuenta que la aprobación que es a través de una resolución ministerial que le da validez nacional al título, habría que ver qué dice el diseño curricular. Y esta es otra brújula que tiene que guiarnos a nosotros. Es decir, tenemos que programar, planificar, pensar nuestras prácticas de evaluación, siempre en el marco de un diseño curricular al cual a cuyo perfil de egreso nuestra materia contribuye. Si no, no tiene sentido. Es decir, no es que lo que yo sé de la materia lo transformo en programa, en propuesta de enseñanza y propuesta de evaluación. Es decir, tengo que partir necesariamente del diseño curricular. Y vos fíjate que dijiste, son decisiones que tienen que ver con política institucional. No, son decisiones que tienen que ver con la dimensión curricular, que a su vez la dimensión curricular se corresponde con un marco institucional o de política institucional, esto es otra cosa, pero para nosotros el nivel inmediatamente superior por encima de nuestra materia es el diseño curricular de la carrera. ¿Qué dice el diseño curricular de la carrera? ¿Cuál es el perfil del egresado? El perfil del egresado es nuestro punto de partida para la elaboración del programa, es decir, ¿cuál es la contribución de nuestra materia a ese perfil del egresado? Esto es fundamental y es fundamental para elaborar el programa, la propuesta de enseñanza y para, entre otras cosas, decidir si vamos a pedir normas APA o no. Bien. Maravilloso, Dani. Estamos sin tiempo, así que Daniel, Bueno. último.
Bueno, Silvia, un gusto volver a escucharte. La verdad que siempre es muy grato y además, bueno, yo creo que lo hago en nombre de todos, pero agradecerte una vez más la claridad, la generosidad. Simplemente lo que quería traer es una cuestión que algo Guille planteó en relación a la transversalidad y que para nosotros fue una marca también a la hora de pensar la evaluación, que es la cuestión de las evaluaciones integradoras. Vos recién mencionaste la integración de contenidos, Sí, una materia, ¿no? Pero a nosotros nos ha pasado que esta realidad de la integración me parece que la tuvimos que pensar en varias dimensiones, ¿no? Porque pensando justamente en esta cuestión del perfil de los técnicos en economía social solidaria, eh, es como que desde el inicio nosotros intentamos hacer realmente una recuperación de los saberes de la vida, de los saberes territoriales y darles como otro valor al ponerlos en diálogo con los saberes disciplinares, los saberes académicos, pero también, digamos, de alguna manera ponderamos que se pueda dar ese diálogo, esa reapropiación de los saberes que ellos traen. Entonces la integración también va por ese lado. Y sí, la práctica profesionalizante es un aspecto transversal desde el cual hace falta poder pensar todos los otros aspectos porque estamos formando compañeros y compañeras que van a intervenir en los territorios. Entonces, la integración muchas veces tiene que ver con, bueno, cómo dialogamos las materias con las prácticas. Y eso exige que muchas veces planteemos dispositivos de evaluación que son integradores, transversales, interdisciplinarios. Bueno, ahí hay todo un campo que me parece que vale la pena explorar, profundizar y que yo quería saber si tenías algo para decirnos en este aspecto, ¿no? sí, tengo mucho, tendría mucho para decirles sobre trabajos integradores y justamente trabajos integradores que desde las materias de los distintos campos formativos de cada diseño curricular tomen la práctica profesionalizante no como un campo formativo aparte, sino como un campo formativo que atraviesa los demás campos formativos. Entonces, cuando nosotros pensamos el programa de una materia que está en el campo de la formación de fundamento, lo tenemos que hacer pensando que esa materia no es lo mismo en la tecnicatura en economía social solidaria. Supongamos que hay historia. Estoy diciendo, no sé si tiene la tecnicatura historia, pero es historia en un diseño curricular que va a formar a técnicos en economía social solidaria. Entonces, la práctica profesionalizante que de alguna manera se sintetiza en el perfil del egresado que está en el diseño curricular, debería ser, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Algo así, como un insumo o punto de partida para que cada profesor de cada espacio curricular, de cualquiera de los otros campos formativos, piense su materia. O sea, estamos hoy hablando de evaluación, pero yo les diría, para que piense su espacio curricular en cuanto, pero no solo la evaluación, sino fundamentalmente la enseñanza. Si nosotros nos apoyamos, nos posicionamos en esta concepción de integración entre enseñanza y evaluación y tomamos a la práctica profesionalizante como eje que atraviesa todos los espacios curriculares, va a ser mucho más llevadera nuestra existencia como docentes, porque vamos a
ser parte de un proyecto formativo integral, que es formar para una práctica al técnico en economía social solidaria, para una práctica profesional en el territorio. Y eso cualquiera sea la materia que estemos desarrollando. Entonces, si hay algo para decir, sí, lo que podría decir y como cierre, pero que abriría varios encuentros, es que la clave para mejorar las prácticas de evaluación y y que las prácticas de evaluación nos ayuden a mejorar la enseñanza está en pensar qué trabajo integrador final le vamos a proponer a nuestros y nuestras cursantes en cada espacio curricular, en total sintonía con lo que se espera en el campo de la práctica profesionalizante. ¿Se entiende, Daniel? Sí, perfecto, y muchas gracias, muy claro. Entonces, el planeamiento de trabajos integradores es un núcleo, les diría, muy importante, tiene que ver con planteo de situaciones problemáticas, hoy hablaron análisis de casos, resolución de problemas, está muy ligado con estrategias de enseñanza, pero les diría que ese trabajo integrador final, que después lo vamos a sintetizar justamente en la rúbrica, sería el punto de partida para pensar en cada espacio curricular las unidades del programa y las instancias de evaluación, diagnóstica, de proceso y final o de resultados. Bueno, un lujo. Silvia. Yo no hablé al comienzo de trabajos integradores, sí hablé de integración porque es central en esta tecnicatura, la noción de integración. Vamos a seguir trabajando. A ver, silencio. Bueno, ¿qué es? ¿Silencio? No escuchó que la aplaudimos. No sé, Silvia, no sé. ¿Vos nos estás escuchando? No sé cómo cambiar a... Bueno, tengan en cuenta que la próxima tienen que traer un instrumento de evaluación con el que trabajan. Les agradecemos mucho el interés.